Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como lo hace todos los días en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y también recuerde que en www.unife.mx, ahí le da en la sección de streaming y también puede seguirnos todos los días en punto de las 12 del mediodía con todos los contenidos de economía, finanzas y negocios. Y vamos a abordar precisamente quizá pues el tema de actualidad que ha llamado la atención, preocupa, hay diferentes opiniones, y es que el pasado 8 de septiembre se presentó el paquete económico a la Cámara de Diputados, lo llevó el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O a nombre del gobierno federal, y bueno, pues se encuentra en este momento en discusión. Sin embargo, pues ha llamado la atención principalmente el tema del endeudamiento, el tema del déficit, y es que se ha propuesto un déficit que inclusive no ocurrió en momentos de la pandemia. Entonces hay que analizar este paquete económico a detalle, y qué mejor que nuevamente hacerlo con los expertos, y por ello agradezco la comunicación con José Luis Clavillina. Él es director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes, gracias por atender esta comunicación. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias, José Luis. Oye, bueno, pues se presenta, como lo decía, el pasado 8 de agosto, y creo, y de hecho la postura también del CIEP ha sido esa. Llama la atención el tema del endeudamiento, llama la atención el tema del déficit. Vamos a comenzar con el déficit, José Luis. ¿Por qué preocupa? ¿Qué riesgos tenemos al tener un déficit que además es históricamente alto, no se había presentado en los últimos años? Pero ¿qué lectura le podemos dar a este planteamiento? Y así es, Carlos, el paquete económico que se presentó el 8 de septiembre, pues trae un déficit que medido como los requerimientos financieros del sector público equivale al 5.4% del PIB, lo cual es muy alto. Te podemos decir que, por ejemplo, significa que 19.2 pesos de cada 100 que se gasten van a corresponder a endeudamiento, cuando el año pasado era alrededor de 14 pesos de cada 100. Entonces, es un endeudamiento elevado. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, pues que esta deuda no es solo deuda del gobierno, es deuda que vamos a terminar pagando todos los mexicanos, todos los contribuyentes. Y además, estamos viendo, como ya lo mencionabas, que se eleva mucho el gasto, se eleva mucho el endeudamiento en un año en que las perspectivas de crecimiento, si bien no son eh, tan optimistas como en años previos, no se deja de crecer. Hay incluso optimismo por el proceso de relocalización industrial que está atrayendo inversión extranjera directa a México. México está creciendo un poco por encima de lo que está haciendo la economía estadounidense. Entonces llama la atención que pese a este optimismo, se busque elevar el gasto, se busque elevar la actividad económica, quizás también el empleo, ¿no? Y eso no se hizo cuando tuvimos que hacerlo, por ejemplo, en el año de la pandemia, ¿no? Estamos tratando de impulsar este año, sí, la economía, el gasto público, eh, se tratan de impulsar también los programas sociales, lo cual no está mal, pero lo que nos preocupa es que no vemos que este aumento en el gasto público esté asociado a fuentes permanentes de financiamiento. Se está financiando principalmente a través de deuda, que es lo preocupante, porque de hecho los ingresos públicos se muestran algo débiles, ¿no? Es decir, se intenta gastar más a través de la deuda, y los ingresos públicos, de hecho, van a caer. Se espera tener de ingresos públicos 1.8% menos en términos reales respecto de 2023. Entonces sí nos preocupa porque, como te mencionaba hace rato, este endeudamiento va a poner en problemas, si es que no se hacen los cambios fiscales necesarios, a la siguiente administración. Y como te decía, no se trata solamente de recursos que va a gastar el gobierno, son recursos de todos los contribuyentes, de todos los mexicanos. Todos nos estaríamos endeudando más el próximo año. Y sobre esto también llama la atención, José Luis, que puede impactar en diferentes rubros. Como dices, al final de cuentas la deuda es de todos, pero también las calificaciones, por ejemplo, en el caso de la deuda soberana,
Decía por ahí el CIEP que esto va a llamar la atención de las calificadoras y puede poner en riesgo la calificación o la perspectiva de la calificación. ¿Tú cómo lo ves, José Luis? Porque además lo que representa el que bajen, reduzcan la calificación, también quiere decir que los créditos para nosotros se pueden incrementar, las tasas de interés, pero ¿qué riesgo hay de que esto pueda ocurrir? Pues mira, leía yo hace poco en las noticias ayer o antier que Moody's, por ejemplo, una de las principales calificadoras, piensa que un déficit por encima del 5% pues haría reconsiderar o evaluar la nota que le otorga a México, ¿no? No nada más es la deuda, digamos, o el endeudamiento que está proponiendo el gobierno federal, también hay que recordar que, por ejemplo, Pemex es una de las empresas petroleras más endeudadas a nivel mundial, tiene una deuda superior a los 110 mil millones de dólares, y también se están proponiendo recursos para pagar, ¿no?, su deuda, al menos una parte de ella. El paquete económico de 2024 propone que a través de la Secretaría de Energía se haría una aportación al capital de Pemex por alrededor de 145 mil millones de pesos. Sin embargo, algo que también hemos visto y que nos preocupa desde CIEP es que pese a este apoyo que se está dando, también se reconoce que no se va a invertir tanto en mantenimiento para Pemex, ¿no? Su inversión o su gasto en mantenimiento se está reduciendo alrededor de la mitad, y eso puede poner también en problemas a la paraestatal, que como hemos visto este año ha tenido varios accidentes, y esos accidentes también pueden afectar la de por sí ya deteriorada calificación de la empresa, de Pemex, y eso arrastrar también la nota soberana de México, ¿no? Ujú. Como ya indicabas, eso también puede tener riesgos para todos nosotros como eh, deudores, a lo mejor de algún crédito en la banca. Si nos rebajan la calificación, las tasas de interés van a subir para todos y no nada más para el gobierno. Ese es un riesgo importante del que tenemos que estar pendientes. Ujú. Oye, José Luis, y hablando de Pemex, y por cierto, sobre la nueva refinería ya en Dos Bocas, ¿se le siguen dando recursos a estas obras prioritarias del gobierno federal, específicamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, obras prioritarias como la refinería, como el Tren Maya, el mismo aeropuerto, es decir, obras insignia de esta administración, ¿se le sigue destinando recursos? Sí, esa pregunta es importante porque a pesar de que sí, a todas estas obras emblemáticas se les sigue dando recursos, pues precisamente porque es el último año de la administración y se pretende terminarlas, lo que llama la atención es que, de hecho, la inversión pública cae un 11% respecto del año previo. Como proporción del PIB, estarían alrededor de 3,2% del PIB. Y eso llama también la atención porque hace rato te comentaba, el déficit es de 5,7% del PIB y el gasto en inversión es de 3,2%, ¿no? Entonces quedan por ahí 2,2% volando, ¿no? Que recordemos que la Constitución señala que el gobierno puede endeudarse, sí, pero principalmente esta deuda tendría que canalizarse a proyectos de inversión que deberían tener una rentabilidad económica, una rentabilidad social tal que pues les permitiera generar condiciones de repago y que no fueran, digamos, una carga para futuras generaciones, ¿no? Entonces estamos viendo que aunque se pretende elevar de cierta forma la inversión, mucho de esto se va, prácticamente el 20% de esta inversión se va a los proyectos emblemáticos de esta administración. Y algo que también nos llamó la atención al analizar el paquete es que muchos de los proyectos que están en cartera, prácticamente la mitad, no tiene asignación presupuestaria, ¿no? Y esas son obras muy pequeñas, carreteras, ¿no? Entre otras, que pueden generar también un incremento y que en la productividad de ciertas comunidades y que son también importantes, pero para comunidades más pequeñas y que obviamente no son tan vistosas como los proyectos emblemáticos de esta administración. Ujú.
Oye, José Luis, y hablando precisamente sobre la deuda, pues recientemente se ha dicho que esta administración sí está incrementando la deuda del país, pero también salió el presidente, dijo que esto no era cierto. ¿Qué pasa con nuestra deuda? ¿Cuánto es en proporción al Producto Interno Bruto? ¿Qué tan manejable es? ¿Y cómo se ha manejado en este sexenio que tanto ha dicho que no hay deuda, que no se ha incrementado, pero al parecer sí? ¿Cómo nos encontramos en este indicador? Porque al final de cuentas también indica sobre la economía nacional. Sí, pasa algo particular este año. Estamos viendo que el gobierno se está endeudando más, sí, el déficit va a ser, como te decía, de 5.4% del PIB, pero hace algunos días, algunas semanas, lo que ocurrió es que el INEGI, por ejemplo, hizo un cambio en su año base, un cambio en la medición que tiene, en la metodología para medir el Producto Interno Bruto. Entonces, al cambiar del año base que tenía a 2018, de alguna forma, eh, digamos, un tanto artificial, aunque no es un término muy correcto, pero eleva el monto que tenemos de Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, eso lo que ocasiona es que, bueno, la deuda que tenemos, la deuda pública como proporción del PIB, parece que se reduce. El monto de la deuda no se reduce, la deuda pública se mantiene, pero como de alguna forma el PIB creció, pareciera que tenemos un mejor indicador de deuda como proporción del PIB. Pero la deuda del gobierno no se reduce, tan no se reduce que estamos teniendo un costo financiero mayor. Solamente por el pago del servicio de la deuda, vamos a terminar pagando 3.7% del PIB el próximo año, ¿no? Entonces, el gobierno sí se está endeudando más. Los indicadores agregados parecería que muestran cierta estabilidad, pero es por esta razón que te digo, ¿no? El PIB está creciendo más en términos nominales y pues eso hace que el indicador de la deuda se contraiga o se mantenga un poco estable. Va a estar en alrededor de 48.5% del PIB, pero su costo se está elevando. ¿Sí? Cada vez estamos teniendo que pagar o destinar de los recursos públicos una mayor cantidad solo a pagar intereses, ¿no? Y se está destinando, como te decía, el 3.7% del PIB, y eso es más de lo que destinamos a salud, por ejemplo, o más de lo que destinamos a educación, solamente en el pago de intereses de la deuda. Entonces creo que la siguiente administración va a tener que hacer cambios fiscales importantes si es que quiere mantener el ritmo de gasto que esta administración le está dejando. Oye, José Luis, pero bueno, entrándole a un tema pues un tanto político, hace algunas semanas Claudia Sheinbaum dijo que no se necesitaría una reforma fiscal. Yo veo difícil que algún político le entre al tema porque precisamente conlleva a un costo político. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no se hace la reforma fiscal? Vamos a poner un escenario quizá más negativo, José Luis, que Estados Unidos entre en recesión en algún trimestre del próximo año afectaría el crecimiento económico de México. ¿Qué pasa si no tenemos una reforma fiscal y se da este escenario que te digo, no se ve en el ánimo de los políticos o los que buscan la presidencia o las que buscan la presidencia que lleguen a implementar una reforma fiscal por el costo político? ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, ese escenario nos pondría en una situación muy complicada, ¿no? Tendríamos que, pues, recortar el gasto, ver a qué programas les tenemos que destinar menores recursos. Generalmente lo que ha ocurrido en el país desde hace muchos años, no solamente en esta administración, es que cuando se tienen problemas, lo que se recorta es la inversión y eso pues ocasiona un menor crecimiento de la economía e incluso una menor recaudación, ¿no? Entonces, pues tendríamos que recurrir quizás a mayor endeudamiento también y quizás eso también podría hacer ya inevitable que se llevaran a cabo cambios fiscales. Lo que nosotros pensamos en siempre es que esta reforma quizás sí genere un costo político importante, no es atractivo para los candidatos proponer cambios fiscales o un aumento de impuestos, pero pensamos que pueden ser cambios paulatinos que tanto la federación como las entidades federativas pueden ir planteando poco a poco, ¿no? Porque también hay que recordar que las entidades federativas
son muy dependientes de los recursos o de las transferencias que les hace la federación, pero que también ellas tienen potestades fiscales que también deberían preocuparse por generar ingresos propios de forma local que les permitiera avanzar y financiar sus proyectos de desarrollo. Sí, y este es un anhelo que se tiene desde hace mucho tiempo, que las entidades precisamente generen sus propios recursos para que no todo vaya a la federación, pero bueno, pues no se ve y además a veces todo se politiza y no llegamos a esto. Pero por último, José Luis, y agradeciéndote esta charla, me gustaría saber tu opinión sobre, pues ya estamos entrando prácticamente al último trimestre de este 2023. ¿Cómo ves la economía para este año? ¿Cómo ves el balance en el pues ya penúltimo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo nos encontramos? Porque a la gente le interesa saber, más allá de los indicadores económicos que a veces son muy técnicos, ¿cómo está la economía de nuestro país en este momento y cómo esperas que cierre el 2023? Pues mira, Carlos, los indicadores son mixtos. Por un lado, se está creciendo como se esperaba o como la Secretaría de Hacienda lo esperaba hace un año. Estamos alcanzando la tasa de crecimiento del 3% y Banco de México señala que vamos a cerrar el año más o menos creciendo a esa tasa. Sin embargo, en términos de recaudación sí se ha visto cierta debilidad, no tanto en impuestos como el ISR, pero sí en materia de IVA, en materia de IEPS, no se está recaudando tanto como se esperaba, ¿no? Y eso es importante porque entonces ante esa debilidad fiscal, pues empezaríamos el próximo año con esa misma tendencia, ¿no? Una tendencia de que nuestros ingresos no están alcanzando para cubrir los planes que teníamos nosotros hace un año. Y eso se está viendo también o se está reflejando también en los ingresos que tienen las entidades federativas. Las participaciones que les estamos enviando o que la federación les está enviando a las entidades federativas han estado por debajo de lo que se tenía planeado y eso pone pues especial atención en lo que tiene que hacer no nada más la federación, como ya lo comentábamos, también las entidades federativas tienen que revisar su gasto, su deuda y los ingresos locales que van a proponer para el próximo año. Así es, la revisión de este que se conoce como el pacto fiscal, ¿no, José Luis? Que bueno, siempre se ha hablado de su revisión y la verdad es que no se hace mucho. Te agradezco mucho esta charla muy ilustrativa sobre lo que pasa con el presupuesto para 2024 y bueno, estaremos dando seguimiento, falta tiempo para su aprobación, va hacia el mes de noviembre, pero platicamos más adelante para ver cómo va la discusión y en su momento pues cómo queda este presupuesto. Gracias, José Luis, y que tengan muy buena tarde. A ustedes, Carlos, estamos a sus órdenes. Saludos. Gracias a José Luis Clavellina, él es director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.